ponerlas aquí. Bien, vamos a ver. Primera pregunta. Podemos responder generalizado todos. A ver, ¿cómo dice? Y la respuesta, Fanny. Por eso, primera pregunta, ¿con qué personas conversaba Jesús? Ok. ¿Y quiénes eran ellos? Sí. Ok. Ok. Muy bien. Sí. Conversaba con los del judaísmo, o sea, con los rabinos, con los maestros, con los doctores de la ley, con los escribas, con los que se suponía tenía mayor conocimiento. Nota importante, en las conversaciones de Jesús, página 4, hermana Vero, si quiere localizarla aquí. En las conversaciones de Jesús, según el Evangelio, sus debates, sus diálogos, sus conversaciones no estaban hacia gente extranjera de Israel, o sea, estaba en el interior, ahí estaba en la tierra de Israel, y todas las conversaciones o los diálogos, aquí está, perdón, se desarrollan en el interior del judaísmo, ¿de acuerdo? Había una identificación definitivamente porque había un respeto, pero cuando Jesús hablaba, no era conforme a los rabinos de su época. Había un tema, este es un tema, la vida eterna, ¿no? O la muerte. Entonces, los rabinos de la época decían, lo que platicamos, hay reencarnación, pero él decía, hay resurrección, yo soy la resurrección y la vida, y esto chocaba. Pero este choque no indicaba un odio o un rechazo a los suyos, porque más bien quienes lo rechazaron fueron ellos. Eso es importante. Quienes rechazan a Jesús son los suyos. A lo suyo vino, o sea, a predicar el evangelio, y los suyos, los de su oficio, los de los rabinos, ¿sí? Ellos lo rechazan a él, ellos lo rechazan a él. Entonces, no tiene ningún sentido el rechazo del cristianismo al pueblo de Israel, porque Jesús no rechazó a los suyos, al contrario, él murió por los suyos y murió por nosotros, murió por todos. Quienes actuaron en rechazo fueron ellos, ¿sí? Ellos fueron los que rechazaron. Jesús en Mateo 5 dijo, os expulsarán de las sinagogas, que significaba que para sus discípulos de la primera generación, a lo mejor ellos estaban allí, y Pablo y Pedro estaban allí cuando el mensaje del evangelio es proclamado. ¿Qué decisión toman? Algunos, no todos. No, ¿sabes qué? No, y para afuera, los expulsan, los rechazan. Pero no fueron los apóstoles ni los discípulos que dijeron, rechazamos esto, no, a ustedes no los queremos, ya los vamos a dejar, sino fueron primero, ¿verdad? Donde viene el rompimiento, donde viene la brecha histórica que separa a Israel de la iglesia, es cuando empieza esta acción que los principales, no el pueblo, los principales, los líderes comienzan a abrir, decir, rechazamos, y no quisieron, ¿sale? Ahí se abre la brecha, y luego la historia, en la época del Imperio Romano, hace más grande esa brecha, cuando ahora por fin el catolicismo romano elabora un pensamiento que dice, ellos mataron a Jesús y por eso hay que rechazarlos, y ya Dios no los quiere y ya los sustituyó, y surge otro asunto que no era de la época. ¿Vamos bien? Sale. Pregunta número 2. ¿Por qué conversaba con ellos? Creo que ya lo respondí, ¿verdad? Porque eran de su mismo oficio, ¿sí? Eran dedicados al tema, o sea, ellos estaban hablando todos esos temas. Correcto, habían elaborado ya sus reglas, sus normas, o sus costumbres o tradiciones,
y estaban dejando de lado los mandamientos. Seguimos, a ver. Entonces ya dijimos por qué discutían, debido a que había una postura de una interpretación del texto de la Torah en la que ellos se afianzaban más que en el texto, en su teología judaica, por así decirlo, o en su costumbre o su tradición, y la honra al sabio del sabio del sabio, porque lo dijo él. Pero cuando llega el Mesías, él dice, no es así, están equivocados, y ellos deciden respetar, honrar más a la tradición que al propio Mesías. Entonces los asuntos de discusión son las discusiones de la Torah, la ley de Moisés, cómo se debe cumplir, cómo se debe obedecer, ¿sí? Los mandamientos, cuál es el más importante, qué debemos de hacer esto, cómo debemos de hacer aquello. Eran temas de ellos. ¿Sale? Siguiente pregunta: ¿qué lugares se acostumbraba a acudir? A ver, ¿quién sabe? ¿A qué lugares se acostumbraba? Ah, lugares, sí, como ese, por ejemplo. La sinagoga. ¿A qué otro lugar? Al templo. ¿Cuántos templos había? Ok, ¿por qué había uno? ¿Por qué había uno? ¿No? ¿Por qué había un solo templo, hermana? Porque no era como aquí, ¿verdad? Como nuestra cultura. Exacto. Nuestra cultura, este es nuestro templo, y por allá hay otro, y por allá hay otro, y en todos lados hay... No. Según la ley de Moisés, Dios nada más escogió un lugar del tabernáculo, un solo templo, y así debía de permanecer. ¿Ok? Un solo templo. No es de que se hicieran muchos templos. De hecho, la formación de la sinagoga fue posterior a la escritura, y no había una instrucción de que se hiciera sinagoga. Pero ellos hicieron esta costumbre de tener un lugar además del templo para estudiar, ¿ok? Y eso no significaba una desobediencia a los mandamientos, porque iban a la sinagoga, iban al templo. Al templo de Salomón, al de Herodes, se iba al sacrificio, a la adoración. En la sinagoga se iba a estudiar la Torah, ¿sí? Y ahora, sí, así se llamaba, porque él lo remodeló. Sí, pero es el de Salomón, porque él lo construyó. ¿De acuerdo? ¿Ok? Al templo se iba a algo, y a la sinagoga se iba a algo, pero distinto. Estudio de los rollos, la lectura de la Torah, a la oración. Y en el tabernáculo, el templo, ahí se ofrecían los sacrificios, se celebraban las fiestas, etc. No había más. ¿Ok? Bueno, entonces a esos lugares principalmente acudía, y no acudía a otro. Si hubiera Jesús ido a otro lugar y dialogado con otra clase de gente, el evangelio lo diría, ¿de acuerdo? Porque fuera importante, pero por el hecho de que él no hubo contacto más allá de la frontera de la tierra de Israel, y dialogó con los suyos, ¿sí? No hay evidencia ni argumento, porque no fue así, de que se diga que pudo haber ido a otro lugar, y que fue a visitar a otro de otra cultura, y que discutió otro asunto de otra cultura, de otro tiempo. ¿De acuerdo, hermanos? Fundamental para que entonces resolvamos esta idea va a quedar más clara. Bueno, ya explicamos por qué iba allí. Ahora, ¿qué apariencia tendría Jesús? Esa es una muy buena pregunta. Precisamente por eso tienen la imagen en las copias, ¿sí? De una persona, aunque no se ve su rostro completo, pero tiene un manto con letras hebreas, que es el manto de oración, en la cabeza cubierta, ¿sí? Cabeza cubierta. Bueno, y cuando la iglesia romana determina hacer la imagen de Jesús, no tiene cabeza cubierta, y tiene más bien la áurea, ¿sí? Que no es propia de la cultura hebrea, nunca se representaba, sino era de otro tipo de cultura, ¿sí? Era de otro tipo de mentalidad, era de otro tipo de concepto, como por ejemplo de concepto oriental, de todo tipo no, sino lo espiritual dicho de otra manera. Hay otra manera, y no sé cómo se dice esto, pero forma parte de otra cultura. La aparición de la áurea y la creencia de la áurea es de otra cultura. Ajá, creo que sí, la verdad no sé.
Ajá, pero esto se fue añadiendo. Y de pronto entonces ya se aceptó que la imagen de Jesús fuera de ojos verdes, de tez clara, que utilizara una túnica no judía, sino una túnica, no sé qué, como qué túnica piensan que podría ser. Parece más de quién, de un griego, de un romano, ¿sí? Por la forma porque el estilo de la cultura hebrea no era del manto cruzado en color rojo, sino era del manto de oración, ¿sí? Cabeza cubierta con el manto de oración, ¿sí? Y la vestimenta era diferente, la apariencia era definitivamente era distinta de lo que trató de representar la iglesia romana de Jesús. ¿Ok? No, ¿quién era él? O sea, su identidad. Pues su apariencia era como de un judío. O sea, quien veía a Jesús y veía al resto de su pueblo, decía, este es de ellos. Como quien ve a un filósofo griego sentado, ¿verdad?, junto al Areópago en Atenas, y hay un montón de discípulos sentados alrededor del que tienen la misma proyección. Este es de los griegos, este es de los hindús, y Jesús, universal, o es del pueblo judío, ¿verdad? Entonces lo que sucedió con el paso de los siglos es que a Jesús se le cambió la apariencia, por decirlo sencillo. Se le cambió la apariencia para perder su identidad judía y ahora parecer más griego, parecer más romano o parecer simplemente universal, ¿no? ¿Sí me explico? Eso, otro dato importante. Porque la idea, ¿verdad?, desde su nombre transliterado, sí, transliterado, o sea, un sonido de un vocablo se cambió en otro lenguaje y así fue modificándose. Finalmente, Jesús sí tuvo su origen del hebreo Yeshua, ¿sí? Pero lo que no sabíamos nosotros era que existía un nombre hebreo para él, reconocido y usado hasta el día de hoy, ¿sí? Que significa la salvación de Yahweh, o salvación de Jehová, o el Salvador, ¿sí? ¿Ok? Pero en su propia lengua. Por eso es necesario volver a identificarlo y no, ¿verdad?, pensar que viene de un nombre latín o de una traducción del griego, porque los nombres no se traducen. Los nombres deben de ser respetados tal y cual, ¿sí? O sea, a lo mejor a este punto ustedes empiezan a notar el decir, pero ¿por qué razón tanta insistencia en perder sus raíces para proyectarse de una manera diferente, ¿sí? Y una de las causas es por el odio al pueblo de Israel. Ya en el primer siglo, Roma y el pueblo judío ya vivían en conflictos. Entonces, si conocemos un poquito de historia del primer siglo, sabemos que hubo persecución, pero la persecución no solo fue desatada por causa de los seguidores de Jesús o del Mesías, sino hacia el propio pueblo judío, ¿sí? Simplemente ser judío, aunque no creyeras en Yeshua el Mesías, te significaba la guerra, la muerte, la persecución, ¿sí? Ahora, cuanto más si tú creías, aunque tú no fueras de origen judío, aunque tú procedieras, ¿verdad?, de los gentiles, pero por el hecho de reconocer a una autoridad judía, ya te hacía merecedor de cárcel o muerte o persecución o rechazo, ¿de acuerdo? Porque había un vínculo. Entonces, esa es la historia, eso es lo trascendental que produce un personaje distinto al de la escritura. De pronto se nos vende la idea y la heredamos, nos la vendieron, la heredamos, pero por eso tenemos el texto y por eso hoy estamos viendo la Besorato, ¿sí? Y viendo lo que la escritura nos enseña. Por eso le hemos dado tanto peso a la Biblia, porque ella es la que dice con toda claridad la vida del Mesías, sus orígenes,
sus antecedentes, dónde se reunía, con quién platicaba, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus amigos, qué cosas hablaba, ¿no? Eso sí uno que da una idea clara de quién es él. Ajá. A la diferencia de que mucha gente desconoce, pero solamente tiene en su mente ya grabada la imagen, ¿verdad? Y asume que esto es así. Pero por eso vamos al texto otra vez, para que nuestros ojos se abran, el velo se recorra, y entonces podamos conocer, ¿sí?, un poquito más de cerca su identidad judía. Nace en una familia judía, crece, ¿verdad? Es al 8º día circuncidado en el pacto de Abraham, y así va, a los 12 años presentado delante de los sabios de la Torá, y los sorprende por las preguntas que él hacía del texto, hermanos, ¿sí? Por eso es el texto, y otra vez el texto. ¿Y de qué hablaron? Del texto, de la palabra, de la escritura. Por eso es tanto apego a esto, porque son las promesas cumplidas en el Evangelio. Ahí está, todo lo que a lo largo de 2000 años más o menos se prometió, llega a su momento de cumplimiento. ¿Ok? Bueno, entonces terminemos las preguntas para que avancemos un poquitín y ya. Sí, todavía tenemos un poquito más. Dice: ¿qué apariencia tendría Jesús? Ya lo mencionamos. ¿Cómo se identificaba? ¿Cuál sería la respuesta más simple? ¿Cuál sería la respuesta más simple de cómo se identificaba Jesús? ¿Quién me quiere decir? Se vale opinar. Maestro en hebreo es rabí. Sí, y un rabí solo enseña Torah. O sea, solo palabra de Dios. No habla de otra cosa sino eso. Hermana Vero, ¿cómo identificaría? O sea, si nosotros hubiéramos vivido en la época de Jesús, ¿qué hubiéramos visto? Obviamente, además de decir Él es mi Salvador y mi Rey y mi Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo vería usted? Exactamente. Sí, exacto. Ahora fíjense, en Juan 4, rápido, dice que Jesús platicó con una mujer samaritana. Y los samaritanos eran más o menos de una cultura similar, ¿verdad? Pero también fueron dos pueblos que se separaron. Los samaritanos, unos 500 años antes de Cristo, se separaron de las tribus de Israel. Y ellos agarraron lo que había, lo agarraron y ellos lo hicieron así. Pero se saltaron muchas profecías y cosas que Dios siguió dando al pueblo judío. Entonces ellos hablan Jesús y la samaritana. Y la samaritana lo ve y como en este caso nosotros decimos, ¿a quién vio, qué vio y cómo fue este choque cultural? Porque se dice, creo que la escritura dice, judíos y samaritanos no se llevaban. O sea, por lo mismo de la historia, que unos se hicieron a un lado, otros fueron más celosos, los judíos. Por eso siempre hubo choque, ¿ok? Por la cuestión de las creencias. Entonces, ¿qué fue lo que la samaritana vio y a quién vio? Que dialogó. Y Jesús le dijo: la salvación viene de los judíos, ¿sí? Entonces la declaración que él dice de la salvación viene de los judíos, pues definitivamente lo incluye a él. Correcto. Y comenzaron a hablar sobre el tema de la adoración. No, pues es que los samaritanos adoramos en este monte. ¿Por qué? Porque históricamente un rey hizo, ahora sí que la primera apostasía de los que eran del pueblo de Israel. Les digo: miren, vénganse para acá, yo les hago su templo, yo les hago su religión. Vénganse, esta creencia de Israel déjenla y yo les voy a poner nuevas reglas. Y lo siguieron. Entonces esa mujer vive en ese dilema, lo heredó de su pueblo. Así que habla con Jesús y le dice: nosotros adoramos acá, ustedes los judíos dicen que hay que adorar acá, sí, en este monte, en Jerusalén. Entonces Jesús viene a enseñarle que la destrucción del templo está próxima y que no va a haber más templo como para acudir al monte de Jerusalén. Ahí estaba el templo, sino que los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, y él dice: la salvación viene de los judíos, para reconocer, ¿verdad? Nada más este dato, que él procede
del pueblo judío, que no es universal. Esto es distinto, la idea de que Él es universal, porque esto es muy usado por la nueva era. Y bueno, pues un Jesús sin identidad es usado por cualquiera, ¿verdad? Buda puede hablar bien de Jesús, o cualquier clase de otra clase de ideología puede emplear a Jesús como un maestro de, no sé, puede ser cualquier clase de maestro, cualquier maestro, el que se les ocurra, puede ser sin identidad, pero eso no dice el Evangelio. Eso no dice el Evangelio. Si nosotros vamos a proclamar el Evangelio, si nosotros hemos creído, vamos a creerlo bien, ¿sí? Vamos a creer lo que dice, y de ahí vamos a partir, porque va a ser notoria la diferencia que hace, ¿verdad?, el conocer sus raíces a no conocerlas. Porque entonces, sin conocerlas, nosotros empezamos a formular otra clase de creencia, otra clase de teorías, otra clase de ideologías que se van en otro rumbo completamente distinto. Y por esto ha surgido muchos movimientos en la religión, ¿sí? Sin evangelio, o sea, muchos conceptos separados de que ni siquiera Jesús los hubiera dicho, los hubiera comentado, y que han surgido usando su figura. Y la más común es, ¿verdad?, la más común, la que ha usado a un Jesús sin identidad universal para vender la idea. Esta idea fue tan popular que al propio judío se la compró, ¿sí? El propio judío se la compró. No sé si ya vio los videos que mandó Fanny, unos videoclips ahí por Facebook, unos videos que hablan sobre judíos que se les negaba por completo abrir el Nuevo Testamento o leer el Evangelio, porque decían, esto no es nuestro, o sea, esa historia es contra nosotros, es del cristianismo entendido aquí. Cuando ellos lo abren, ¿qué sucede? ¿No? Se dan cuenta que es un asunto que tiene que ver con ellos, y que es un libro que tiene que ver con ellos, y que es, ¿verdad?, un Mesías que ellos esperaban. O sea, es todo lo contrario de lo que ese dato es también relevante. Bueno, entonces terminamos. Su mensaje sería familiar a su pueblo. Sí, definitivamente sí, su mensaje era familiar. Por eso decimos, hermana, mire, la palabra evangelio viene del griego, ¿sí?, del idioma griego. Evangelion, que significa buena noticia, pero ese era usado en términos militares. Cuando ganaba el emperador un territorio y llegaba el mensajero, le decía, ¿verdad?, le traía el evangelión. Entonces, esta palabra fue la más parecida a la palabra hebrea besorato. Entonces se empleó y se dijo, bueno, hay buenas noticias, ganamos. Eso se usaba en términos militares, pero en la cultura hebrea estaba el besorato, que no estaba relacionada con ese concepto militar, sino estaba relacionado con la fe del Mesías, ¿sí?, que estaba enfocada a lo que ya Dios había prometido desde Moisés, David y los profetas. Hay una diferencia, ¿no?, en pensar en ganamos una conquista territorial, a decir, ¿verdad?, la fe de lo que esperábamos en Dios se va a cumplir, se está cumpliendo en relación con el Mesías, ¿de acuerdo? Por eso es bueno reconocer que el pueblo ya lo esperaba, y ellos mismos decían, no, pues ya se ha dicho mucho que esta es la época en la que va a venir el Mesías, y sí, ya va a venir el Mesías, y por eso la gente decía, ¿no será él el Mesías? ¿No será acaso que ya está aquí el Mesías? Porque ya tenían nociones, ¿sí?, de lo que habría de suceder. Perfecto, entonces sí es familiar. Finalmente, sí tenían idea, ¿no? Sí tendrían alguna idea del Evangelio. Cuando se predicó, sí había idea. Es decir, el concepto no era nuevo. El concepto no fue algo novedoso que de pronto surgió y dijeron, bueno, pues a ver cómo está esto del Evangelio. No, tiene un antecedente. Y aquí lo voy a colocar finalmente, ¿verdad? Acá lo voy a poner profetizado. Hermana Vero, ¿dónde estaba profetizado del Mesías?
hermano, no, es sencillita la respuesta. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Allí estaba profetizado. Entonces, ¿el pueblo judío conocía el Antiguo Testamento? Pues era su libro sagrado, sí. ¿Sabía de las profecías? Sí. Habían escuchado a Isaías, a Jeremías, sí, eran sus profetas, es su historia, ellos la saben. Ahí estaba profetizado la venida del Mesías, ¿de acuerdo? Mesías, ¿ok? Que vendría. Entonces, por eso esto es familiar. Ya ellos, el único pueblo que esperaba a un Mesías era el pueblo de Israel. Por eso es que encuentran y dicen, ya sí es así, sí es verdad, y todo lo que acontece. Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Hermana Vero, la que guste, la pregunta que usted quiera con relación a esto.